Muy bien, estimados estudiantes, reciban un cordial saludo de bienvenida a la semana número 2 de actividades académicas. Recuerden que esta semana lo que tienen que leer es un artículo de su preferencia de acuerdo a la temática que les guste, que explicaron allí cuando se presentaron. ¿Cuál es la temática que más le apasiona de su formación profesional como ingeniera o ingeniero financiero y hacia dónde quiere orientar los esfuerzos de este semestre que no son para el profesor, sino son para usted, los esfuerzos de intelecto que va a dejar registrados en los artículos que va a leer? Entonces, vamos a hablar un poco de la ciencia, esos fundamentos epistemológicos. ¿Por qué tenemos que ver este curso si somos ingenieros y este curso es más de ciencia? La ingeniería son ciencias aplicadas. Entonces, vamos a explicarnos un poco esa razón de ser de este curso desde su fundamento epistemológico. Vamos a arrancar en la historia de la ciencia en el mundo occidental, porque el mundo oriental y el mundo también prehispánico tienen documentación que muestra esa acumulación de conocimiento en torno al diálogo filosófico, pero donde tenemos textos, digámoslo así, que han sido recurrentes en nuestra formación y nos sirve como pretexto, pero en diferentes culturas lo han tenido también, es en el caso de la antigua Grecia, donde entre el 500 y el 300 antes de JC se reunían algunos entrenadores de militares de Grecia, de Atenas, sobre todo de esas ciudades-estado, como Sócrates, Platón, Aristóteles y otros que de pronto fueron docentes de otra forma de esa academia, del gimnasio, del liceo, donde se impartía dialéctica y mayéutica como metodologías de la investigación. Y en ese momento hablábamos o hablaban ellos de unas formas de investigación donde la mayéutica es la pregunta constante para abrir otros campos de desconocimiento, es decir, partir de la declaración de la ignorancia para poder alcanzar conocimiento. Esa es la mayéutica y hay que estructurar esa ignorancia en preguntas bien logradas que nos permitan o nos conduzcan hacia la explicación de ciertos saberes que en su momento se denominaban filosóficos, pero que hoy en día pues los llamamos científicos, académicos en algunos términos, digámoslo así, más neutrales, para involucrar la reflexión filosófica, la pregunta profunda y objetiva y la reflexión material de la búsqueda de ese conocimiento. Ahí es donde Platón, Aristóteles, Sócrates y muchos otros entrenadores utilizaban también la dialéctica. Y la dialéctica es una forma de contrastar el conocimiento o lo que se denomina una verdad contra otra verdad opuesta y lograr identificar a partir de los discursos, de los ensayos, de la experimentación. En ese momento era el centro de la reflexión filosófica, adicionalmente a esas preguntas profundas: quiénes somos, de dónde venimos, qué hay antes de la muerte, qué hay después de la muerte, viene aunado al desarrollo de la geometría y la aritmética. La aritmética, la determinación de los números naturales, el conteo de ganado, el conteo de personas en un censo, dan origen a las delimitaciones geométricas también y a toda una rama que puede abarcar un conocimiento metodológico que define lo que se denomina el método inductivo. A partir de la casuística, a partir de las mediciones, el teorema de Pitágoras fue a partir de un caso especial de medición de terrenos, donde surge este teorema de que la suma de los cuadrados de los lados eh, elevada a la 1 medio, es decir, a la raíz cuadrada de esa suma, es igual al valor de la diagonal denominada hipotenusa en un triángulo que tenga ángulo recto. Y justificar esto y validar esto implicó mucha experimentación casuística para luego hacer una generalización, que es lo que ellos llamaban idealización.
cuando ya un saber material, después de ensayarlo en diferentes espacios, momentos y validarlo a través de diferentes métodos, se volvió un conocimiento general, eso lo llamaban la idealización. Y es ahí donde a través del método dialéctico o mayéutico se empezaban a acumular y dejar evidencia escrita de esos conocimientos. Y de allá nos llegan una cantidad de libros, algunos de ellos pues controvertidos, pero muy interesantes, como La República, como El Banquete, el Teeteto, creo que es El Banquete y su traducción en griego, y otra cantidad de libros, documentación que registra esos procesos de construcción de nuevo conocimiento en esa antigua Grecia. Luego el conocimiento en ese momento podría verse como la filosofía que abarcaba lo que hoy en día es la ciencia, pero luego el ser humano empezó como a tener unas discusiones en esa revolución francesa y posterior a Copérnico y a estos discursos que iban en contra del conocimiento eclesiástico a partir del siglo XIV, XV, y viene Descartes y acumula todo eso en un concepto que ya era un poco platónico y que ya era un poco dialéctico, que es el concepto de la duda metódica. Hay que partir de la duda metódica para poder llegar a dudas que abran con preguntas, una mezcla de mayéutica, dialéctica, su contraposición y nos permitan encontrar un nuevo conocimiento matemático, físico, sobre todo físico, porque el documento de Descartes se orienta hacia esos principios de una geometría espacial y de lo físico también aquí sobre la Tierra. Entonces, ese discurso del método y de la física es utilizado por otros autores como Bacon, otros filósofos del conocimiento como Kant y todo este tema de la razón y la moral, la verdad como búsqueda de ese conocimiento, Marx, Hegel y otros autores que son autores de lo que se denomina la definición de un método materialista científico que se aísla un poco de el idealismo filosófico, que no es malo por ser idealismo, sino que esas verdades fácticas de la física, la química, la biología, las matemáticas, y la matemática sobre todo como transversal a todas, porque propone un lenguaje formal, se convierten como en un aislamiento de la filosofía tradicional, de la pregunta abierta, de la discusión, y empiezan a acumular unas verdades que se denominan tesis. Y esas tesis son las que hoy en día se someten en el método científico, según Popper, Thomas Kuhn y otros autores, a lo que se denomina el método de la falsación, partir de las dudas metódicas para hacer un proceso de contraste de hipótesis que a través de métodos dialécticos y mayéuticos, pero estadísticos sobre todo hoy en día, lograr proponer unas verdades inestables que se denominan hipótesis y en la medida en que esas hipótesis no se puedan falsar, dan origen a una verdad transitoria que se denomina una tesis. Entonces, de la hipótesis, que es esa verdad inestable, cuando no se puede rechazar por muchos métodos, se da una verdad medianamente estable que se denomina una tesis. Pero esa verdad puede ser fácilmente relevada por otra hipótesis, como en el caso de la teoría cuántica y otros principios de la física, que ayudan a superar principios anteriores que se denominaban generales o ideales. En esa medida, entonces, la falsación es hoy en día la piedra angular de lo que se denominaría el método científico, esa discusión materialista para encontrar la verdad científica. Y el ingeniero o ingeniera utiliza esos resultados de la ciencia para crear modelos de interpretación de la realidad en el área financiera y poder emitir conceptos frente a pronósticos de valor de la renta fija, comportamiento en la renta variable, comportamiento de las empresas y sus procesos en el entorno económico. En esa medida, entonces, tenemos
una, un antecedente que nos lleva a pensar en una ingeniería financiera que tiene que echar mano de conocimientos filosóficos para poder plantearse esa búsqueda de la verdad y poder estar en la frontera. Por eso cuando buscamos acá en estas bases de datos nos damos cuenta que todos los días están produciendo más y más eh, los métodos, están produciendo cada vez más los académicos, los científicos. Satoshi Nakamoto financia, no hay artículos que reúnan esto. Bueno, aquí está con blockchain. Pero lo que quería mostrarles es un poco que la frontera del conocimiento se está moviendo acá día a día. Artículos de 2025, 2024, hasta 2026 ya podemos encontrar artículos porque las revistas les llega demasiada información nueva y ya tienen que sacar números a veces que superan el año. Entonces, la frontera del conocimiento se sigue moviendo y en esa medida hay un señor denominado antagonista de los métodos tradicionales de ciencia y del método científico llamado Paul Feyerabend, quien ha planteado que en ciencia el método científico de la falsación dialéctica, mayéutica, no es un método científico único, sino que en ciencia todo se vale. Y a eso se denomina anarquía científica. Diferentes métodos de comprobación, más allá de falsación de hipótesis o de validación de una falsación, lo que se busca hacer es también afirmación de algunas ideas, afirmación de algunas hipótesis, aunque sean limitantes y no generen el proceso de falsación, pero también son una forma de hacer ciencia. Y con ellas también se desarrolla la ingeniería a partir de aplicaciones de las matemáticas en física, las matemáticas en la química, las matemáticas en la biología, y ese lenguaje de las ciencias denominado matemáticas tiene un área que es la que nos permite hacer este juego de falsación de hipótesis, que es la estadística. Es decir, una rama de la matemática denominada estadística nos permite aplicar este método que Karl Popper denomina falsación científica a partir de intentar rechazar las hipótesis planteadas, esas verdades transitorias, y en caso de que no se logre rechazar, se convierten en verdades transitorias, pero más estables, denominadas tesis. En esa medida, entonces, tenemos este esquema de lo que es el fundamento epistemológico de la ciencia. Vamos a pasar a un segundo video en el cual vamos a hablar de algunos tipos de información científica que nos vamos a encontrar en estos artículos de las bases de datos Science Direct y Scopus en la medida en que ustedes elijan cada una de ellas.